Bien, bueno, ahí ya estamos grabando. Cualquier inconveniente me pegan un grito. Bueno, ¿cómo se gesta una obra vial, un proyecto vial? ¿Sí? Cualquier proyecto de obra vial, cualquier ruta nueva, reparación, ampliación, debe provenir de una planificación anterior, de una planificación hecha con mucha antelación, ¿sí? No debe responder a un deseo personal ni a una situación de emergencia, puede ser de emergencia por algún sismo, por ejemplo, pero digamos, no debe ser parte de una decisión política por deseo personal de ese político, decir, bueno, yo asumí, ahora quiero hacer tal carretera. Eso se estila en los países con democracia débiles y con falta de planificación. Y en esto, si quieren, después interactuamos un poquito, si alguno tiene algún conocimiento. Los países desarrollados, de los cuales, por supuesto, no pertenecemos, y estamos bastante lejos todavía, en mi juventud nos decían que íbamos en vía de desarrollo y han pasado 30 años y estamos igual. Estamos muy lejos todavía de poder estar en camino hacia un desarrollo. Pero bueno, eso es una cuestión más general. Lo que tenemos que imitar, las cosas buenas, por supuesto, que imitar de los países desarrollados, es que ellos son capaces planificar, de planificar, sobre todo en aspectos estratégicos tan básicos como son las comunicaciones, las vías de comunicación, porque de ello depende mucho la economía y, por supuesto, el desarrollo y la interacción social. Por lo tanto, se toman el trabajo de 20 años antes, tener planificado y no solamente planificado, ¿qué quiere decir? Decir, bueno, a ver, supongamos que empezamos a planificar en Mendoza ahora. El primer ejercicio dice, imaginémonos la situación de Mendoza de aquí a 20 años, con el crecimiento del parque automotor, con las nuevas tecnologías, con los nuevos medios de transporte, con el transporte electrificado, con los autos eléctricos. Bueno, toda esa situación uno tiene que hacer un ejercicio mental de imaginarse esa Mendoza para dentro de 20 años y decir, bueno, en 20 años, en función de esa demanda que va a haber de cantidad de población y por lo tanto el aumento del parque automotor diversificado, con distintos medios de locomoción, planificar cuál es la red de carreteras y la red de transporte público que necesitamos para satisfacer las necesidades de ese futuro a 20 años. Entonces, ese ejercicio mental, y para la cual hay un montón de herramientas que ya están hechas, que solamente hay que aplicarlas, ¿no? Herramientas de planificación. Después en algún momento le vamos a comentar, ¿sí? Que es una herramienta, por ejemplo, que llevó el Banco Mundial para que antes de prestarle la plata a los países que no tenemos planificación, nos hace hacer una especie de planificación de la red. Bueno, esta planificación es prácticamente inexistente en la Argentina, ¿no? Simplemente somos como los bomberos, vamos detrás de los acontecimientos y vamos haciendo las carreteras que prácticamente ya necesitábamos hace 10 años antes. Por lo tanto, no existen estos planes directores. Esta planificación tiene que traducirse en un plan director, en un listado de obras, a 20 años, a 10 años, a 5 años, a 2 años y el año que viene. Tengo que saber cuáles son las obras que yo tengo que ir a hacer. Tengo que planificar las obras que necesito, darle una prioridad, hacer un listado, pero con prioridades para dentro de 2 años, 5 años, 10 años, 20 años.
De manera tal que el administrador, el político que asume la administración de una región, de una provincia, del país, tenga claro y no tenga que estar sujeto a sus apreciaciones personales, que a veces puede estar bien asesorado o no, y decida hacer cualquier obra y no la que están planificadas. ¿Sí? Por eso decimos, se planifica, se hace un listado de obras y se le da un orden de mérito. Y el gestor, político gestor, lo único que tiene que hacer es conseguir los fondos para poder hacer las obras que ya están planificadas 20 años antes. Entonces se acaba la discusión de que, ¿por qué no hicimos esto? ¿Por qué no hacemos aquello? En los países, digamos, desarrollados, esa herramienta técnica ya existe y es preexistente. Entonces el gestor, el político gestor, tendrá que ver la forma de conseguir los recursos y de gestionarlos bien y de aplicarlos bien para ejecutar ese plan director que, por supuesto, ya ha sido pensado con mucha antelación y que no tiene discusión. ¿Sí? Es un plan volcado en una ley, en un decreto, digamos, en la legislación del lugar, siempre con una actitud proactiva, siempre mirando al futuro y previendo lo que pueda pasar. Hacemos un punto ahí y no sé si quieren, si alguien tiene que comentar algo, porque por ahí estos son temas que son muy interesantes, es donde fallamos generalmente. Así que si alguno quiere hacer algún comentario. Profe, el tema también es que cuando cambian de partido político suelen tirar todos los planes del partido anterior o no les importa y bueno, y los fondos ni hablar. Claro. Es, Como es, está difícil planear a 20 años porque no lo van a hacer. es exactamente lo que usted dice. En los países subdesarrollados como el nuestro, en América Latina, no se planifica y no se respetan los planes, si hubiese algún plan, no se respetan la del gobierno saliente, digamos, ¿no? Entonces siempre estamos empezando de nuevo, ¿no? Y siempre estamos destruyendo y volviendo a empezar. Eso es una mala práctica, eso es parte de la politiquería, es parte de la falta de gestores políticos estadistas que tengan una visión a futuro, eh, que no estén involucrados sus deseos personales. Y por supuesto, acá también tenemos una culpa los ingenieros, ¿no? Los ingenieros viales sobre todo. Acá tenemos que hacer un mea culpa. Hasta la universidad tiene un mea culpa. ¿Por qué? Porque no tiene estos planes de directores y esta planificación lo tienen que hacer técnicos. Y los equipos técnicos deben estar formados por ingenieros viales. Tienen que ser multidisciplinarios. Si vamos a hacer un plan director de comunicaciones, de vías de comunicación, tiene que haber muchos ingenieros viales, por supuesto, especialistas en ordenamiento territorial, en riesgo, hasta, digamos, a evaluadores sociales, para que juntos se pueda confeccionar un plan director, por supuesto, con un gran peso en la parte técnica. ¿Y qué ha pasado en Mendoza, por ejemplo, con un claro ejemplo? No hay ingenieros viales, no hay, son pocos. Los ingenieros viales que hay en Mendoza los conocemos todos, de cara, no hemos comido más de un asado juntos, porque tenemos los dedos de las manos nos alcanza para contarlo. Y esa falta de peso técnico en el medio, la falta de esos ingenieros viales, ha hecho que esa planificación o esos pseudo planes que a veces se hacen, o esas pseudo decisiones que se toman para hacer determinadas obras, queden en manos de personas que no son especialistas viales. ¿Y esto por qué? Primero porque no hay ingenieros viales. Segundo porque las universidades mendocinas siempre se han preocupado, por supuesto, con mucha razón, por un tema de seguridad y han puesto siempre, casi las facultades de ingeniería, todos los recursos al tema sísmico, que no es menor. Pero no podemos abandonar la hidráulica, no podemos abandonar las vías de comunicación.
tenemos que ser capaces de poder llevar todos los aspectos. En Mendoza se creció mucho en la parte sísmica, las universidades pusieron muchos cursos, muchos profesores, hasta los planes de estudio, le diría que están muy, y esto es una autocrítica, ¿no? Están muy sesgados hacia la parte estructural. Entonces, también tenemos ahí un mea culpa a los ingenieros. Primero porque no hay vocaciones viales, y en esto les va a tocar a ustedes despertar por ahí un gusto por las obras viales y decidir estudiar o especializarse en temas viales o hidráulicos. Entonces, no piensen que todo es el calculito de la estructura, no lo digo de forma despectiva porque yo también he comido de esa tarea. Pero hay otras cosas para hacer, ¿sí? La ingeniería civil es muy amplia, las vías de comunicación en un campo de acción prácticamente que hay muy pocos ingenieros, tenemos la red vial destruida y proyectos, podríamos hacer cientos de proyectos de obras viales que necesitan Mendoza hoy, túneles, alcantarillas, nuevos trazados. Fíjense lo que ha pasado el otro día en la ruta 40, que se cortó porque se llevó un puente y teníamos que dar la vuelta por Tupungato. No sé si algunos de ustedes conocen, pero a la entrada de Tupungato, en vez de haber un puente sobre un río, que a veces trae mucha agua, hay un badén. Si se hubiera dado la situación de que en ese badén hubiese traído agua, hubiéramos quedado desconectados del sur, hubiéramos tenido que dar la vuelta por San Martín, por la General Alvear, por Montecomán, para poder llegar al sur. Y fíjense en ese pequeño detalle, no se planificó, no se pensó nunca que la ruta 40 podría cortar y tener una alternativa viable, como es la ruta de los Cerrillos, que va a Tupungato y después conecta de nuevo con el acceso sur en Tunuyán. Y ahí lo único que falta para tener continuidad en esa situación es simplemente tener un puente al ingreso de Tupungato, ahí antes de llegar a San José, tener un puente como la gente que permita, que asegure permanentemente el uso de esa vía de comunicación. Eso se dio de manifiesto ahora con este problema de la Ruta 40. Estuvo prácticamente todo un día pasando el tránsito por el centro prácticamente de Tupungato. Y menos mal que no vino agua, como le decía, por ese río seco, porque si no quedábamos desconectados. ¿Se imaginan el tema de la desconexión? Nosotros vivimos en un medio ambiente, eh, bastante agresivo, digamos, ¿no es cierto? Todo lo creado ha sido creado por el hombre, luchando contra las inclemencias, contra un clima con pocas precipitaciones a lo largo del año, pero las precipitaciones que tenemos se concentran en 2 o 3 días del año, y esa concentración de esas correntías fluviales, o esas lluvias intensas, muy intensas, que duran a lo mejor menos de una hora, hacen desastre. Y bueno, todas estas contingencias climáticas que tenemos tienen que ser previstas, tienen que estar puestas sobre la mesa, tenemos que tener alternativas, vías alternativas. Si se destruye uno, y más teniendo en cuenta que aparte de los problemas que tenemos con el clima, con el cambio climático, que va a acentuar, eso ya lo habrán escuchado, simplemente lo repito a modo anecdótico, el cambio climático hace que los eventos se vean magnificados y concentrados. Es decir, que Mendoza se va a hacer más árida y a su vez las tormentas de verano van a ser más concentradas. Es decir, se van a concentrar más y va a llover más, pero en determinados días, no distribuida como la necesitamos. Entonces eso nos obliga también, por supuesto, con el tema del sismo, a tener vías de escape, a tener caminos que puedan llegar a distintas localidades por distintos lugares ante estos eventos catastróficos, como pueden ser escorrentías extraordinarias, como la que pasó los otros días, o por sismos, ¿sí? Entonces, esta falta de planificación
un poco la tenemos la culpa nosotros los ingenieros porque no hemos sabido crear una masa crítica de ingenieros viales que sean capaces de modificar el hoy y el futuro, que hayan sido capaces de modificar la sociedad en que tenemos, porque, como dijimos, nuestras estructuras sí están fenómenos, porque hay mucha gente, muchos investigadores, muchos recursos, pero en la parte vial la estamos remando en el dulce de leche. Recién hace 4 o 5 años que tenemos un laboratorio mínimamente equipada. Yo digo que por ahí ya la municipalidad tiene más equipamiento vial que lo que tenemos nosotros en nuestro laboratorio. Entonces vemos como hay un desacierto por falta de planificación también en los recursos que forman a los técnicos que deben transformar la realidad en que vivimos. Falta digamos, una buena distribución de esos recursos para que se puedan formar buenos ingenieros que a su vez les despierte la vocación, como digo yo, por las obras viales. Y cuando uno ve que hay, por ejemplo, en San Juan, yo siempre lo pongo de ejemplo, San Juan, aparte del sismo, ha tenido una escuela de camino de montaña que ha sido un vivero de muchísimos ingenieros, y uno ve en San Juan unas obras muy lindas, muy bien hechas, planificadas, tiene una avenida de circunvalación ejemplar, uno se desplaza por esa avenida de circunvalación a cualquier parte de la ciudad rápidamente. Tienen carreteras, por supuesto, siempre está el presupuesto, pero lo que hacen lo hacen bien y lo hacen planificado, y eso se lo debe en gran parte a la universidad, a la formación de ingenieros, a haber puesto recursos donde había que ponerlos. Nosotros acá en la facultad hace 3 años, 4 años, me tocó implementar una maestría en ingeniería vial, y ahora también tenemos una especialización en ingeniería vial. Pero fíjense, recién estamos empezando con eso, donde otras provincias hace 30 años que lo tienen, o más. Entonces, esta falta de planificación también es culpa de la falta de masa crítica de ingenieros que conozcan para que puedan transformar. Entonces, si el espacio que no se ocupa, lo ocupa otro. El espacio que no lo ocupa un técnico vial, un especialista vial, cuando hay que tomar una decisión sobre el tema vial, lo toma otra persona de otra formación. Entonces, así salen las cosas. Bien. Bueno, esto por ahí un poquito de pálidas que les tiro, pero es un poquito para que se despierten. Para... Ingeniero, una pregunta. Sí, sí, adelante. ¿Cuál es el motivo de que no, por qué no se ha hecho el puente de ingreso a Tupungato? ¿Hay algún motivo? Políticos. Nada más. Solamente políticos. Digamos, no es algo geográfico, ¿no? Ah, bien. No cabe en ninguna cabeza de ninguna persona que el acceso a una ciudad como Tupungato, con todos los recursos turísticos, económicos que tiene, dependa el acceso o la conexión con Mendoza de ese puente que no está hecho. ¿Sí? No, aparte del mal estado del Badén, digamos. Claro, o sea, bueno, no usted solo lo que no tiene conoce. puente, sino que... Sí, porque ese Badén, cada vez que arrastra esa escorrentía, lleva piedra, lleva rodado, y bueno, cada vez que hay una escorrentía, las piedras que pasan por ahí son grandes y rompen el pavimento, lo van pelando, lo van haciendo bolsas. Claro. Así que bueno, esas son las cosas que les va a tocar a ustedes modificar. Y tienen que meterse y pechar y preguntarse, ¿sí? Y cuestionarse por qué no existe esta cosa, por qué pasó esto. No se queden solamente con las cosas que le enseñamos en la facultad, porque los tiempos son abreviados y le damos los conocimientos básicos. Pero si ustedes tienen interés, y esto es lo que dice la Firmina, una actitud proactiva, pueden cambiar esta realidad que nos agobia, ¿no? Bueno,
Dicho esto de la planificación, y si no hay más comentarios, pasamos a la etapa de elaboración del proyecto, a la confección del proyecto, es decir, hacer el proyecto. Ese proyecto, como les dije, no debe provenir de un deseo de un político, sino que debe provenir del plan director, este que no tenemos. Si hubiese un plan director donde se intervienen, como le digo, todos los técnicos, el puente de Tupungato seguramente, los técnicos de la Municipalidad de Tupungato, que muchas veces lo han pedido, lo hubieran incluido en este plan director. Y ese puente ya estaría hecho. Y tendríamos una alternativa espectacular para pasar en forma paralela al registro frente. Bien, entonces, una vez que vamos a hacer el proyecto, lo tomamos del plan director, el gestor político debe dedicarse a conseguir los fondos para elaborar las obras que están listadas en un orden de prioridad en ese plan director. Entonces, Vialidad Provincial o Vialidad Nacional saben cuál es la próxima obra que tienen que proyectar, licitar y construir. En esa etapa de elaboración de proyecto, que es donde ahora vamos a empezar a desandar y a ver algunos aspectos relativos a cómo es el procedimiento, hay una serie de etapas, ¿sí? Estudios preliminares, evaluación de trazado y los impactos ambientales de cada una de las alternativas, y después se pasa a un estudio definitivo. En ese estudio definitivo es donde uno hace los planos, hace la confección de todos los planos necesarios para construir, para que un tercero construya, ¿no? Por eso tienen que ser planos de detalle, porque el que construye no ha hecho el proyecto. Entonces tiene que tener una memoria que le diga cuáles son los lineamientos generales, donde estén las planillas de cálculo, donde estén todos los planos, los detalles, totalmente desguazado, todos los elementos que constituyen una carretera para que no haya duda de lo que hay que hacer. Recuerden que así como nos preocupamos de que no se nos caiga un balcón cuando tiembla, o una pared, o un edificio, el mismo cuidado tenemos que tener en cuenta al elaborar una obra vía, ¿sí? Porque está en juego la vida de las personas. Si nosotros proyectamos mal una curva, no le ponemos todos los elementos de ingeniería vial que apuntan a la seguridad, vamos a ser responsables también de los accidentes que puedan pasar. Por supuesto que siempre está el error humano, está el exceso de confianza, el no respeto por las leyes, por los reglamentos, por la cartelería, del cual nadie, incluido el que les habla, puede decir que no lo ha hecho. Entonces, también tenemos una legislación detrás que no acompaña mucho al cumplimiento de aquellos elementos que después, a reforzar aquellos elementos que después hacen a la seguridad. Porque está en juego la vida de las personas. Por ejemplo, una falla de proyecto. Tenemos una curva amplia y la curva que sigue tiene un radio bajísimo y es prácticamente una esquina. El conductor que viene de la curva anterior, en su cabeza tiene los antecedentes de que las curvas son seguras y después se encuentra en la próxima curva con que hay una curva cerrada. ¿Qué es lo que pasa en esa curva cerrada? Y pongamos uno que cuente la cantidad de accidentes, nada más. Porque lo va a ver. Esas deficiencias del proyecto, esa falta de coherencia en el proyecto, en todos los elementos del proyecto, es una de las cosas que vamos a ver con detalle y es uno de los nuevos paradigmas en el diseño de carretera, la coherencia en el diseño, ¿sí? Una vez que ya lo tenemos diseñado con este trasfondo de seguridad, de bien público, de bien común, de bien público, porque tenemos que administrar bien lo que vamos a hacer, no podemos gastar de más. Si gastamos de más en un proyecto, estamos sacando recursos a un hospital o a otra carretera que podríamos estar pavimentando. Entonces, en ese sentido tenemos que ser muy estrictos en la utilización de los recursos económicos. El trasfondo de la seguridad,
trasfondo del bien público, ¿sí? Bueno, dicho esto, terminado el proyecto, se pasa a la etapa de construcción. En la etapa de construcción hay una etapa de licitación. Sí, una vez que nosotros tenemos todo el pliego de los detalles, los planos, el ente generalmente son dos, y a veces se suelen sumar algunas calles importantes del municipio, son los encargados de llevar adelante estas licitaciones a partir de los proyectos elaborados. Entonces, esa etapa de construcción va a tener la etapa de licitación, se va a empezar se va a adjudicar la obra, va a empezar la construcción. Hay un detalle de que esa obra tiene que estar muy bien inspeccionada y supervisada, con muchos controles de calidad, ¿sí? Para que lo que se ha plasmado en el proyecto se pueda llevar a cabo y se controlen todos y cada uno de los elementos que hemos ido construyendo a lo largo de la obra. Ahora se suma, y se lo voy adelantando, y lo hacen los países desarrollados, cuando se termina un proyecto, ¿sí? Cuando, por ejemplo, Vialidad dice, termina este proyecto, los países desarrollados hacen una especie de consulta con otros entes, generalmente las universidades, para que hagan una auditoría del proyecto. Una vez que está terminado el proyecto, se hace una auditoría de seguridad vial. Auditoría de seguridad ASB, Auditoría de Seguridad Vial. Estas ASB generalmente la hacen otras consultoras o otras universidades. Tienen que ser un grupo de profesionales distintos a los que hicieron el proyecto. ¿Y qué hacen? Se ponen a criticarlo al proyecto, criticarlo en el buen sentido, tratar de ver si se han cumplido todas las normas de seguridad, si el proyecto presenta alguna falencia, y en esa auditoría se corrige el proyecto si así no fuera, o en la etapa de construcción, si ya está muy adelantado y no se puede ir para atrás, en la etapa de construcción se puede subsanar. No es lo ideal, pero se puede ir subsanar. Mientras se haga la auditoría de seguridad, es muy bueno, porque ahí se pueden pulir muchos aspectos que pueden después resultar en graves accidentes. En estas auditorías de seguridad, digamos, el objetivo es tratar de determinar si hay algún elemento del proyecto que no cumpla con la seguridad. Bien, una vez que está construida la obra, le hemos hecho todos los controles de calidad. Sí. Eso mencionó con el tema de la auditoría, claramente en países ya desarrollados. Acá en Argentina no se hace directamente. No entendí esa parte. ¿O sí está aplicada acá o se va a poder aplicar? Se está empezando a hacer. Se está empezando a hacer en el país. Vialidad Nacional por ahí contrataba algunas auditorías de seguridad, pero lo hacían medio tarde. Esto en realidad, una vez que, antes que hacer la licitación, tiene que estar hecho primero la auditoría. La auditoría, si tiene algún cuestionamiento, hay que modificar el proyecto y después recién ahí licitar. ¿Sí? En la provincia no... Claro, está como en desarrollo todavía. Claro, en Mendoza no tengo conocimiento de que se haya hecho. ¿Sí? Por ahí algunas obras financiadas con créditos externos, por ahí las piden. ¿Sí? Las piden a esas auditorías de seguridad antes de liberar los fondos. Así que a veces es bueno eso porque nos exigen el que nos va a prestar la plata para hacer la obra, que hagamos esa auditoría de seguridad. Y es otra cosa que es distinta a la auditoría de la supervisión de la obra, de la construcción. En la construcción de las obras viales se monta una casa o un contenedor donde está la inspección y los laboratorios de control, digamos, se hace toda una inspección local, digamos, instalada en la obra, con oficina, con laboratorio, hasta a veces si está alejado del centro urbano, tiene que tener los dormitorios, los comedores, todo para que
la inspección esté todo permanentemente en obra y esté controlando todos los elementos que se van ejecutando a lo largo de la obra. Así que en ese sentido también son distintas a las obras civiles. Bueno, y después de que está construida e inaugurada la obra, no nos podemos olvidar, ¿sí? Hay una etapa de mantenimiento y conservación. En vías 2 vamos a ver algunas alternativas, algunas metodologías de conservación, algunas estrategias de conservación. Un camino no mantenido es un derroche de dinero, porque si uno no le hace las tareas de mantenimiento en tiempo y forma, alarga la vida útil de esa carretera, ¿sí? Uno alarga la vida útil de la carretera, de modo que si obviamos esa etapa tan importante del mantenimiento y conservación, lo que hacemos es terminar gastando mal la inversión inicial, ¿sí? Hay estrategias de conservación que llevan los países desarrollados que no esperan a que la calzada se deteriore. Después vamos a ver algunos índices de deterioro, sobre todo en vías 2, pero no esperan a que esos índices de deterioro lleguen al máximo, sino que en 2 o 3 años, no 2, pero 3 o 4 años, ya hacen un mantenimiento, un reencarpetado, le colocan otra capa de pavimento y vuelven a poner a la obra prácticamente en su estado inicial, como si fuese nueva. Y eso es mucho más barato que reconstruir la obra al final de la vida útil, ¿sí? Porque si esperamos que se deteriore toda para hacerle las reparaciones, cuando llegamos con esas reparaciones al final hay tantas deformaciones, hay tantas deficiencias que lo que hay que hacer es empezar de nuevo. Entonces la estrategia de los países desarrollados es hacer un mantenimiento permanente y una conservación permanente de manera tal que la obra siempre esté en muy buenas condiciones. Y esa es la mejor inversión. Si uno computa el gasto total, es la mejor estrategia desde el punto de vista económico. Pero bueno, eso lo vamos a ver un poquito también en días 2, se lo voy adelantando para que vayan ablandando el oído a temas viales, porque sé que esta es la primera materia que ven en ese sentido y tienen que empezar a ablandar, digamos, la oreja, digamos, escuchando cuáles son todos los problemas que se presentan en las obras. Bien. Ahora nos vamos a centrar en esta filmina, vamos a presentar cuáles son los planos que tenemos que hacer, cuáles son las herramientas de diseño que utilizan los ingenieros viales para plasmar, ¿no es cierto?, el proyecto en planos en 2 dimensiones. Y ahí tenemos el plano de planimetría, ¿sí? Primero, vamos a ir a este gráfico que está a la derecha arriba, donde tenemos esta línea negra. ¿Se ve el cursor, no es cierto, cómo se desplaza? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Esta línea sería en el espacio, imagínense, la carretera, el eje de la carretera. Este sería el eje de la carretera. Y esto estaría representando la rasante de la carretera, ¿sí? Las cotas, las alturas con respecto a un plano de referencia, las cotas de cada uno de estos puntos, son las cotas de la rasante que conforman la rasante, ¿sí? La rasante que pasa por el eje de la carretera. Y esto, fíjense que es una línea en 3 dimensiones, es decir, que no es en 2 dimensiones, es en 3 dimensiones. Entonces, ¿cómo hacemos para pasar esa gráfica de 3 dimensiones a 2 dimensiones, que es lo que podemos plasmar en la documentación técnica? Entonces, proyectamos esa rasante, ese eje de la carretera, lo proyectamos sobre el eje XY. Y en esa proyección me va a quedar esto. Sería este otro plano que está acá a la izquierda, al medio, ¿no es cierto?, donde vamos a tener la proyección horizontal de esa figura espacial, de esa línea espacial de la carretera, la vamos a tener proyectada sobre este plano XY. Y ahí sobre eso nosotros, por supuesto, estarán las curvas, estarán representados todos los elementos planimétricos. Y con respecto a la altimetría, ¿sí?, lo que hacemos es
pegar, para decirlo de una manera más gráfica, es como si pegáramos un plano siguiendo la forma que tiene el camino y después lo desplegamos. ¿Sí? Fíjense que estas líneas estarían representando ese plano, todo esto es un plano que tiene una forma que obedece, por supuesto. Si acá colocamos una vertical, un eje vertical, nos va a generar, al desplazar ese eje vertical sobre la traza del camino, nos va a generar este plano. ¿Sí? Ese plano, si lo estiramos, ¿sí?, nos va a quedar representado de esta manera. ¿Sí? Nos va a quedar representadas las progresivas, y acá aclaramos qué es lo que son las progresivas. Estas progresivas son las distancias, supongamos que son kilómetros en este caso, al origen de la carretera, el cual es arbitrario, y nosotros hemos decidido cuál es el origen de nuestra carretera, ¿sí?, el origen del tramo. Entonces acá tendremos 0, progresiva 0, progresiva 1, que será 1 kilómetro, progresiva 2, 2 kilómetros, progresiva 3, 3 kilómetros. Es decir que las progresivas representan en cualquier punto, por ejemplo, si yo estoy en este punto donde está el cursor, la progresiva de ese punto va a ser la distancia que hay desde ese punto al inicio, al 0, medido por el eje de la carretera, medido por el centro, por el eje de la carretera. Esas son las progresivas, es la medida hasta el inicio de la obra. Bueno, de esta manera nosotros podemos representar, como les digo, en proyección horizontal, con progresivas, toda la carretera, en este plano XY, que es la proyección horizontal de esa figura espacial, y la proyección, digamos, el estiramiento de este plano que se ha formado por estas verticales, ¿sí?, lo desplegamos y generamos otra vez las progresivas y las cotas de cada uno de esos puntos. Estas líneas punteadas estarían representando las cotas de cada uno de esos puntos que tiene la carretera. Entonces, este es el plano de altimetría, donde están las alturas con respecto a un eje de referencia. Entonces tenemos estas dos herramientas gráficas, la planimetría de la planta y la altimetría, que vendría a ser como una especie de corte que hacemos a lo largo del eje longitudinal del camino. No sé si eso se entendió, necesitamos alguna aclaración. Yo tengo una duda, profe. Sí. Porque en el mismo Power, usted dijo que era la distancia medida sobre el eje del camino. Sí. Pero nosotros estamos proyectando sobre el plano, por ejemplo, ZX. Y en la misma presentación ha puesto que la progresiva de un punto es la longitud de la proyección horizontal. Entonces, por ejemplo, para el punto 3, no me queda claro si es la medida desde el origen hasta el punto 3, moviéndome por la función, o en su proyección horizontal sobre el eje X. Claro, está bien la aclaración. Por supuesto, a ver, esto está exagerado, ¿no? Esto está exagerado. Cuando uno, digamos, mide en proyección horizontal, las diferencias que suelen surgir en proyección vertical son mínimas. Pero sí está bien lo que usted dice. Es decir, estamos midiendo, lo correcto es medir las progresivas en el plano, digamos, en el espacio. Hoy día tenemos herramientas de diseño, por ejemplo, se está usando un software Civil 3D que tiene en cuenta eso. Si la progresiva de un punto mide perfectamente la distancia que hay desde este punto al inicio en el espacio. ¿Sí? Y después, por supuesto, nos saca el plano de proyección horizontal, pero las diferencias son mínimas y en obras muy pequeñas o en obras de mediana envergadura, la diferencia es muy pequeña, digamos, es prácticamente que no se tiene en cuenta. ¿Sí? Acá está exagerado, por supuesto, pero no se tiene en cuenta porque son muy pequeñas esas diferencias. ¿Se entendió eso? Bien. Sí, gracias, profe.
Discúlpenme un segundo. Bien, entonces, tenemos estas dos herramientas, estos dos planos, la proyección en planta y la proyección en altura de esa carretera, y también hoy día muchos software nos permiten dibujar en 3 dimensiones la carretera, pero es simplemente para verificar algunas cuestiones de visibilidad, porque con este plano en 3 dimensiones no nos sirve para construir la carretera, ¿sí? Lo que necesitamos para construir la carretera son estos dos planos básicos. Otros años, paralelamente al dictado de vías de comunicación 1, hemos dado también el software de diseño, el Civil 3D, un software que se está usando, o el más usado, digamos, para el diseño de caminos, que bueno, uno le da el modelo digital y después hace muchos cálculos automáticamente, sobre todo los que tienen que ver con el movimiento del suelo. Pero bueno, esa es otra línea de otro costal. Lo que nosotros tenemos que en este curso vamos a tratar de diseñarlo de la forma tradicional, a mano, para que ustedes aprendan a diseñarlo a mano como debería hacerse la primera vez, y después que ya lo sepan hacer manualmente, puedan usar después software de aplicación y que ustedes perfectamente van a saber lo que está haciendo el software porque ustedes ya lo hicieron alguna vez en forma manual. Bien, dicho esto, vamos a empezar a ver los factores. Perdón, que me están escribiendo por el chat. Bueno, entonces, los factores que existen para la elección de un trazado. ¿Cuáles son los factores que nosotros tenemos que tener en cuenta para la elección final de un trazado? Es decir, elegir entre varias alternativas o elegir las distintas características que van a tener cada una de esas alternativas en función de qué. Primero, los controles de diseño, los datos del tránsito y las características de los vehículos. Los datos de tránsito, ¿a qué se refiere? Cuando hablamos de datos de tránsito, significa que nosotros tenemos que conocer cuántos vehículos y cuál va a ser su composición. Después más, en otra clase van a ver, con el ingeniero Rodríguez, que he visto que está presente, van a ver cómo se hacen estos censos de tránsito, que son los datos básicos necesarios para diseñar nuestra carretera. Esto es como conocer cuáles van a ser las cargas, como la carga que va a sufrir nuestra viga, nuestra losa. Son datos básicos. Necesitamos los datos de carga de la losa para determinar las armaduras, las alturas. Bueno, acá necesitamos también como dato básico las características del tránsito. Es decir, qué cantidad de vehículos pasa por día y qué composición dentro de esa cantidad, qué porcentaje de ejes de vehículos livianos, de vehículos pesados, y dentro de los vehículos pesados, de distintos tipos de vehículos pesados, que ya van a ir viendo con el ingeniero Rodríguez cuando vean el tema del censo de tránsito y censos de composición. Esta tarea es una tarea de campo previa, por supuesto. Después hay que extrapolar esos datos a futuro, porque bueno, esos son datos del día de hoy, pero hay que llevarlos al futuro, al final de la vida útil. Tenemos que, como dijimos anteriormente, tenemos que inferir estadísticamente cuáles van a ser los datos de tránsito, cómo va a evolucionar el tránsito a lo largo de los años. Y por supuesto las características de los vehículos, es decir, no solamente el tránsito, sino el censo de composición nos va a ayudar a determinar las características de estos vehículos, ¿no? Y por supuesto la velocidad directriz, es decir, qué velocidad queremos que los vehículos transcurran por esa carretera.
esa velocidad directriz va a fijar la categoría del camino, mejor dicho, el tránsito, están todos relacionados. Pero el tránsito, la cantidad de vehículos, nos va a dar la importancia del camino. Y la importancia del camino nos va a fijar también la velocidad directriz. Todo esto está en un cuadro normativo, no solamente en la DNV 2010, sino ya viene de las normas anteriores, donde en función del tránsito nos va a dar la categoría del camino y nos va a dar la velocidad. Si es bajo tránsito, la categoría del camino va a ser, antes les explico, la categoría es de 1, autopista de 1, 2, 3, 4, 5. El último, el de menor categoría, sería un camino de categoría 5. Si hay poco tránsito, nuestro camino va a ser de categoría 5. Y si es de alto tránsito, nuestro camino va a ser de categoría 1. Y a su vez, dentro de esa categoría vamos a tener distintas velocidades directrices para distintos tipos de topografía. Si es llano, si es ondulado, si es montañoso. Pero bueno, eso ya lo vamos a ir viendo también un poquito. Lo importante es que sepan que el dato que nosotros necesitamos para diseñar es el TMDA, que se llama, se lo van a ver con detalle, que es el tránsito medio, diario, anual, es un promedio de los vehículos que pasan por día, en el caso de una carretera de 2 carriles, en ambos sentidos, ¿sí? Los que van y los que vienen, la cantidad de vehículos, y a su vez cómo es la composición de ese tránsito, es decir, cuántos vehículos livianos hay, cuántos vehículos pesados, y qué tipo de vehículos pesados. Y por supuesto la velocidad directriz, que estará conformada según la norma, con la categoría del camino. Otro factor, dicho esto, es decir, conocidos estos datos, ¿sí? Que se resumen en la categoría del camino, con lo que ustedes en el trabajo de integrador, le vamos a fijar a cada grupo una categoría del camino donde ya van a tener fijado la categoría, van a tener fijada la velocidad directriz. Y le vamos a dar también los datos de tránsito y la composición. Otra cuestión que también nosotros tenemos que tener en cuenta son, perdón, antes me estoy olvidando algo muy importante. Cuando nosotros fijamos la categoría del camino, estamos automáticamente fijando todos los parámetros de diseño en casi todos los aspectos de la carretera. Por ejemplo, al fijar la velocidad directriz, automáticamente estamos fijando los radios mínimos y máximos que van a tener las curvas, las longitudes de las espirales. Bueno, todavía no saben lo que es una espiral, pero digamos por ahora los radios que van a tener las curvas, las pendientes máximas que va a tener en los distintos tramos. Es decir, que cuando uno fija la categoría, ya queda automáticamente fijado por norma los valores mínimos y máximos que deben cumplir todos los parámetros de diseño. Los anchos de la banquina, los anchos de la calzada, los anchos de cada trocha, la distancia de los obstáculos laterales, bueno, todos los elementos quedan definidos cuando ya queda definida, cuando hemos decidido qué categoría de camino es, en función del tránsito y las características del objeto. Dicho esto, otra cuestión que nos limita en el trazado, en la elección del trazado, en la elección de distintas alternativas de trazado, son los puntos de paso obligados. Son los puntos en el cual no podemos obviar y tenemos que pasar sí o sí. Porque por ahí podemos decir que tenemos que ir, acá, de un punto A a un punto B. A ver, por ejemplo, acá, tenemos que ir una carretera entre el punto A y el punto B. Pero bueno, entre el punto A y el punto B uno podría tirar distintas alternativas de trazado, que vamos a ver cómo se tiran, en función, cómo se proyectan en función de las curvas de nivel y las pendientes que nos fija para la categoría del camino. Podemos tener distintas formas de llegar del punto A al punto B. Y los puntos de paso obligados puede ser que nos diga que en este punto hay un puente que yo lo quiero utilizar, entonces ya me condiciona que el trazado tiene que pasar por ahí. ¿Sí? O hay un poblado, entonces también para ir de A a B también me conviene darle servicio a ese poblado, a esa escuela, a un hospital, lo que sea,
Entonces también me convenga no solamente ir en forma directa de A hasta B, sino pasar por algún punto obligado de paso. A eso se llama puntos obligados de paso. Aquellos lugares donde sí o sí tengo que pasar para llegar, para cumplir, digamos, con las premisas del trazado, ¿no? Que es unir dos puntos determinados. La topografía, por supuesto, también nos va a... ¿Hacer una consulta, profe? Sí, por favor, adelante. En ese caso, entonces, más que condicionarnos la pendiente mínima, vamos a estar más bien condicionados por ese punto de paso al que queremos llegar. Vamos a estar condicionados por las dos cosas, por la pendiente y por el punto de paso. Será después la habilidad del diseñador de cumplir con todas las premisas, ¿sí? Pero cuando nos dicen Perfecto. Tiene que ir del punto A al punto B, pero tiene que pasar por C, y bueno, hay que pasar por C. Hay que pasar por C y tenemos que proyectarlo de esa manera. Con todas las normas de seguridad, cumpliendo con todos los requisitos que hemos hablado. Perfecto. Bien, la topografía también se van a dar cuenta ustedes cuando hagamos el trabajo práctico integrador, cómo a veces condiciona el desplazado. A veces nos va a condicionar y volvemos otra vez a esta filmina anterior. Fíjense acá, para ir del punto A al punto B, y yo podría ir en forma directa, podría ir por acá o podría ir por allá, distintas alternativas de trazado. Pero, por supuesto, van a ver cómo la topografía me va a decir, ahí, en forma directa no puede ir porque excede las pendientes. Entonces tiene que ir por acá o tiene que ir por allá. Así que la pendiente nos va a condicionar también el trazado. Ya lo van a ver, lo van a sufrir cuando tengan las curvas de nivel para hacer el proyecto integrador, que van a tener que buscar cuáles son las distintas alternativas que no superan las pendientes máximas y que hacen que el trazado sea factible, o sea, que llegue de A hasta B sin superar las pendientes. Bien. Entonces, la topografía, por supuesto, como condiciona mucho, sobre todo en camino de montaña, en camino de travesía, en camino de zona de topografía ondulada, salvo que tengamos una zona llana, totalmente llana, como la pampa húmeda, bueno, ahí la topografía pierde peso. Pero en nuestra zona la topografía influye mucho en las decisiones de los trazados que generalmente tenemos que adoptar. La pendiente máxima es un elemento de control porque ahí vamos a ver después demostraciones teóricas donde vamos a averiguar cuál es la pendiente máxima para un camión, por ejemplo, para un camión con acoplado. ¿Sí? Y no vamos a poder superar esa pendiente. Cada categoría del camino, en función de la característica de los vehículos, es decir, si tenemos muchos vehículos pesados y un alto tránsito, y la pendiente máxima va a ser reducida. ¿Por qué? Porque vamos a estar haciendo que los vehículos pesados tengan que ir a muy baja velocidad y eso va a provocar colas en el tránsito, porque no estamos hablando de una autopista, estamos hablando de una carretera de 2 carriles. Entonces la pendiente máxima también es un elemento de control que va a estar asociado a la categoría del camino, ¿sí? Por supuesto a la cantidad de vehículos y a las características de los vehículos. Cuando digo características de los vehículos, estoy hablando de las distintas configuraciones de vehículos pesados. Bien, otro factor a tener en cuenta es la geología y la geotecnia, ¿no? Los tipos de suelo. Por ejemplo, acá, para hacerlo gráfico, nosotros tenemos un valle que generalmente son formados por cauces de un río que ha formado este valle. Estas zonas onduladas generalmente no, siempre provienen de plegamientos de la corteza terrestre. Por lo tanto, esos estratos que antes estaban horizontales, por algunos esfuerzos de plegamiento, están ahora inclinados. Entonces, cuando este río después socavó esa zona, quedaron los estratos ubicados así.
Entonces, de un lado tiene una dificultad y del otro otra dificultad. Y ustedes ven acá que uno podría llevar el camino por la alternativa, por el costado izquierdo, así como lo estamos viendo, o por el costado derecho. Podría tener la opción de ir por la izquierda y ir por la derecha. ¿Qué va a terminar definiendo esta situación? Y la geología en primer lugar, porque fíjense que acá los estratos están inclinados hacia el camino, lo cual desfavorece. Yo cuando hago el corte acá para colocar la carretera, ya voy a tener planos de deslizamiento que están orientados hacia el camino. Entonces, acá con poco esfuerzo, con lluvias, inclusive el solo hecho de sacar este suelo, esta excavación, esto puede ser inestable y terminar deslizándose, y terminar deslizándose hacia el camino. Entonces, en ese caso, nos convendría esta otra situación, donde ya los planos están inclinados hacia el macizo rocoso o hacia el macizo de esta ladera. Entonces, la geología es muy importante. Nosotros, por ejemplo, ahora con la UTL estamos proyectando el camino del Cañón de la Tuel, y estos problemas de la geología los sufrimos, pero metro a metro. No sé si conocen el Cañón de la Tuel, pero se da esta situación, ¿no? Donde a veces no tenemos alternativa y no podemos cruzarnos. Tenemos que respetar esto, para lo cual, en este caso, si no podemos cruzarnos, acá aparece una obra de contención, muy importante, ¿no? Aparece una obra de contención, un muro de hormigón, o, o gaviones, o muro de gaviones. Bueno, hay distintas alternativas, digamos, para, si uno no tiene alternativa, adoptar esta solución. Y ya aprovechando esto también, uno tiene que analizar la ladera que está más asoleada, ¿sí? Más asoleada, porque en esta zona donde tenemos topografía ondulada o montañosa, las temperaturas suelen ser bajas en invierno y a veces en las noches, no solamente de invierno, sino también de primavera-verano, por ahí en algunas zonas las temperaturas bajan por debajo del punto de congelación. Entonces tenemos que elegir aquellas laderas en las cuales reciba más horas de sol en el día para mitigar un poco el tema de la posibilidad de que se forme hielo sobre la calzada. Hoy existen software que uno puede, con una imagen satelital, transformarla en una imagen en 3D, y esa imagen en 3D lo coloca en un software y analiza las sombras, se hace pasar todas las horas del sol por todas las horas del día y uno va viendo cuáles son, sobre todo en las zonas de curva, va viendo cuántas horas o cuáles son las zonas más peligrosas porque tienen zonas donde es prácticamente todo el día oscuridad. ¿Sí? En algunos casos nosotros hemos tenido algunas zonas con muy pocas horas de sol. Bueno, ahí hay que tomar precauciones adicionales. Bueno, entonces, geología y tipo de suelo. También hay que ver los yacimientos, porque seguramente donde vamos a hacer excavaciones, tenemos que utilizar zonas para después colocar esos materiales en las zonas de terraplén, y en zonas donde necesitemos, donde haya acceso de material de terraplén, también tenemos que estudiar los yacimientos cercanos si son aptos como suelos de uso vial. Eso también lo vamos a ver en días. Para el cálculo de la estabilidad de los taludes de estas situaciones, ¿no es cierto?, que me limiten a elegir una de las dos laderas, existen una multiplicidad de software. Por supuesto que uno lo puede hacer de forma manual. En mecánica del suelo, seguramente los que han cursado mecánica del suelo, pero no creo que lo cursen también ahora en cuarto año. A ver, háganme acordar, por favor. Geotecnia, ¿la cursan o la cursaron el año pasado? En el segundo semestre. En el segundo semestre de este año. Bueno, ahí van a ver métodos para
que se llaman métodos para estabilización de taludes, ¿no? Entonces esto se transforma, para cuando se desliza un suelo, se desliza formando prácticamente, si el suelo es homogéneo, como si fuera un arco de círculo, ¿no? Es un deslizamiento circular que se llama. Se produce esa zona de falla en una superficie circular. Esa superficie circular se divide en dovelas y se va estudiando el análisis de cada una de esas dovelas y después se analiza si es, digamos, si va a ser estable ese corte que nosotros vamos a hacer o no. Así que esas herramientas, eso lo van a ver específicamente en geotecnia. No lo pasen por alto, no lo vean rápidamente, deténganse porque es un tema muy importante, sobre todo en caminos de montaña como estamos en Mendoza, ¿no? Es un verdadero problema de eso. Y les decía que hay software que, conocidas las características y la estratigrafía, me ayudan rápidamente a conocer el factor de seguridad que tiene, ¿no? La seguridad que tiene ese deslizamiento, esa conformación, esa edafología en el lugar, ese talud, me permite cargar la topografía del software, ¿sí? Me permite cargar la topografía, me permite cargar todas las capas, las características geotécnicas de cada una de esas capas, y o lo podemos hacer en forma manual, como lo van a ver en geotecnia, o usar algún software donde me va a dar el factor de seguridad, que tiene que ser mayor que 1, y ya lo van a ver, que es el cociente entre las fuerzas que desestabilizan con las que estabilizan. Entonces, perdón, de las que estabilizan, dividido en las que están provocando la inestabilidad. Ese factor debe ser mayor de 1 y generalmente debe ser 1,5. Así que bueno, eso es para aclararles que en geotecnia van a ver cómo se soluciona este problema de estos deslizamientos, que hay procedimientos estandarizados para solucionar. Bien, acá vemos algunos de esos problemas. Fíjense en esta roca, este desprendimiento, ¿cierto? De roca. Fíjense que acá el pavimento ha pasado muy cercano. Fíjense que acá tenemos un paramento. Este talud tiene más de 70 grados y esta roca está muy fracturada. Bueno, en este caso, si no podemos alejar un poco la carretera del talud, lo que hay que tratar de hacer es asegurar con distintos mallas, por ejemplo, o pernos. Se colocan pernos como si fueran taco fisher, digamos, para hacer una forma burda en la roca, y esos pernos que quedan insertos en la roca van asociados a telas de alambres muy resistentes, que van sosteniendo, digamos, todos estos futuros desprendimientos. Es decir, que hay formas de evitar esta situación, ¿sí? Hay que verlas con suficiente antelación y proyectar estas defensas de taludes para que esto no suceda. Imagínense esta situación pasando un vehículo por acá. Totalmente catastrófico. Profe, disculpe, Sí. ¿tiene algún nombre ese método de contención? Sí. ¿Algún nombre específico? Son métodos de contención de taludes pasivos. Cuando uno hace, por ejemplo, un muro de hormigón para sostener, son métodos de contención pasivos. Y después están los activos, que son las mallas, los pernos, todos estos elementos más modernos que se utilizan para contener estos desprendimientos, ¿sí? Eso lo van a ver en geotecnia, van a ver algo de eso. Y por ejemplo, también si han visto alguna, por ejemplo, si han ido a Potrerillo, van a ver que el caracol de subida al túnel, ¿sí? Tiene todas unas, en las curvas, digamos, se han hecho movimientos del suelo, y para sostener ese movimiento del suelo se han hecho muros de gaviones, que son elementos tridimensionales, que son especies de cajones, de alambre reforzados, galvanizados para que no se deterioren con la humedad, inclusive
pueden venir hasta revestidos con un plástico para que no se oxiden, y se los llena con piedra. Y bueno, con eso se van haciendo muros de sostenimiento. ¿Sí? Claro, por eso mismo le preguntaba por lo de Potrerillo. ¿Cómo Sí. se llamaba ese método? ¿Cómo era? Sí, Son muros de gaviones. son muros de gaviones. ¿Sí? Muchas gracias. También se les suele llamar tierra armada, porque esos muros de gaviones, si son muy altos, llevan unas especies de mallas, que por supuesto no se ven, y que están en el interior del terraplén ese que se ha hecho, y que están también sosteniendo el gavión para que no se deslice hacia adentro. Pero son muros de gaviones, con refuerzo o sin refuerzo. Con refuerzo cuando tienen estas mallas, que se les suele llamar tierra armada, o sin refuerzo cuando actúan por su propio peso. Fíjense también esta autopista donde acá ha sufrido un deslizamiento, ¿sí? Por no haber estudiado bien la geología, ¿sí? Por no haber estudiado bien la conformación de estos taludes, cómo se deslizó. Se deslizó completo y arrasó con esta autopista. ¿Puedo hacer una consulta, profe? Sí, por favor. ¿Cómo se denomina, que he visto hacerlo en caminos de montaña, contenciones con malla y hormigón proyectado? ¿Sí? Lo he visto mucho en Chile y no Sí, sé sí. bien cómo se llama. Sí, es unitado. Eso lleva un perno en la roca, una malla que va asociada a ese perno, o sea que la malla está sostenida en distintos puntos por pernos. Esos Sí, pernos se hace una perforación y se coloca ese perno, que es como un taco Fisher, que le digo, que queda sí, inserto en la roca. Eso sostiene la malla, y a su vez después esa malla se hace un gunitado, una especie de reboque, digamos, para decirlo de una forma vulgar, de sí, hormigón proyectado, cuando los suelos son de determinadas características, es decir, cuando son suelos que necesitan eso, porque con la malla sola se seguiría, digamos, deslizando, seguiría desmoronándose, digamos. bien, Si los perfecto. suelos Gracias, profe. granulares, por ejemplo, si tenemos un corte con suelo granular, a lo mejor está bien estable, pero con la lluvia se va a empezar a desgranar, entonces se coloca la malla y después también se hace el gunitado o el hormigón proyectado. Bien, gracias, profe. Fíjense acá también en la foto abajo a la izquierda, también ha habido un deslizamiento, ahí se ve la cabeza del deslizamiento, esto es una típica falla circular, ¿no? Porque si esto después lo vemos en corte, esto es una falla circular, digamos, con un plano de deslizamiento muy claro, por distintos motivos, por la carga, porque se hidrató esa superficie, porque no se estudió bien la estabilidad, y al hacer el movimiento del suelo eso quedó debilitado. Es decir, falta de estudios geológicos y geotécnicos para asegurarnos que la obra cumpla con su fin. Fíjense en el daño que se ha producido, y las consecuencias, ¿no? Las consecuencias de una obra nueva de sufrir este daño. Prácticamente queda el tránsito interrumpido, una inversión altísima desperdiciada. Bien, otros... Profe, sí. una pregunta. En el paso Pehuenches, ¿qué tipo de contención sería la que hay? Hay varias, hay distintas, pero entiendo lo que he visto, lo poco que he visto, que son de gaviones, y también deben haber algunos muros. No sé, Agustín, si estás presente, Esparacino, Ingeniero, que me pueda ingeniero, tirar algún dato. Sí. buenas tardes. En Ingeniero, Paso ¿cómo le va? tenemos... Bien, ¿y usted? Saludo a todos. Bueno, Seguido soy yo. En si Paso puede, Pehuenche tenemos... si puede ponga la imagen, así lo vemos y lo conocemos. usted la quiere completa. Sí, Ahí estoy. Ahí estamos. Ahí estoy. Paso Pehuenche hay fundamentalmente contenciones a base de muros de gaviones. Y tenemos, sosteniendo la carretera,
tierra armada. Fundamentalmente es tierra armada, que es, como explicaste anteriormente, una malla que sostiene el suelo. Esa tierra armada está unida a un fleje que se inserta en el macizo y es lo que termina sosteniendo esa malla que hace de contención de toda la carretera. Esa es básicamente Pehuenche. Perfecto. Bueno. ¿Qué Bien. tal, Agustín? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, aclarado eso, seguimos con los factores a tener en cuenta, perdón, en el momento de diseño, las condiciones climáticas, es decir, que nosotros tenemos que conocer perfectamente todos los parámetros climáticos de la zona donde vamos a proyectar nuestra carretera. Y ustedes en el integrador van a ver que una de las tareas que van a tener, las primeras tareas que van a tener, no solamente de ubicar dónde va a estar el trazado que van a elegir, sino también que tienen que conocer las condiciones climáticas de esa zona, saber el régimen de precipitaciones, conocer las temperaturas mínimas y máximas, saber en qué momento se producen, es decir, las temperaturas a lo largo del año, conocer, como dice acá, las laderas que van a estar expuestas al sol, es decir, tenemos que tener en claro, muy en claro, cómo es el clima de la región, porque esto influye directamente sobre el diseño. Si tenemos, por ejemplo, muchas horas de temperaturas bajo cero, vamos a tener que tomar la precaución de tratar de exponer la mayor cantidad de horas al sol a nuestra carretera, ¿sí? Para que justamente paliar esa situación. Los peraltes, por ejemplo, es decir, la sobrelevación de la calzada que ustedes ven en los caminos, donde en las curvas el borde exterior se sobreleva con respecto al borde interior para poder mitigar la fuerza centrífuga, que eso después se lo vamos a terminar de contar bien. Si tenemos posibilidad de que existan heladas en curvas, se puede congelar la carretera y esa inclinación no tiene que ser demasiado grande, porque si los vehículos pesados que van a baja velocidad se pueden desplazar hacia el interior de la curva. Por eso las condiciones climáticas, así como la geología y la geotecnia, es decir, la calidad de los suelos, tenemos que conocer también perfectamente las condiciones climáticas. Y se suma a ello el drenaje, es decir, conocer el régimen de lluvia y los escurrimientos de agua. Es decir, tenemos que conocer perfectamente cómo drena la zona donde vamos a hacer la carretera. Y en esto tenemos un claro ejemplo. Acá el ingeniero Rodríguez seguramente lo ha sufrido, porque hemos tenido destrucciones de obras de puentes, en lo que le comentaba hace un rato, de la Ruta 40, por problemas de drenaje, ¿no es cierto? Por problemas de escurrimiento de agua superficial. No me voy a ahondar en los detalles, pero ustedes ya saben que ahí hubo un incremento del agua, un incremento de los escurrimientos, porque, bueno, esto que dijimos al principio, este cambio climático que hace que tengamos eventos más concentrados, con mayores intensidades, provocan estos cambios, digamos, en los escurrimientos, provocan que nuestras obras puedan dañarse severamente. Y en Mendoza no hay tanto problema con los escurrimientos subterráneos, pero hay que tenerlos en cuenta también, porque pueden también alterar la estabilidad. En el caso de un camino de montaña, cuando hacemos un corte, podemos estar cortando algún escurrimiento subterráneo, y bueno, eso tendrá que ser atendido con obras de drenaje para evitar que eso se vuelva inestable, ¿no? Bueno, el tema del drenaje, como bien lo dice la Filmina, es muy importante, ¿no? Es uno de los talones de Aquiles que tienen los proyectos viales. ¿Por qué? Porque todas las obras viales terminan de alguna manera interrumpiendo, entre comillas, o intersectando escurrimientos superficiales.
y subterráneos también, pero los escurrimientos superficiales en Mendoza son muy importantes porque son muy concentrados, se dan en una época determinada del año, en verano. Suelen repetirse con poca frecuencia, pero cuando se repiten son verdaderamente catastróficos. Entonces hay que conocer muy bien las condiciones climáticas, conocer el régimen de lluvia, y después cuando veamos el tema del diseño de obras de arte, ahí vamos a ver las curvas de intensidad y duración y frecuencia, que con la cual vamos a determinar los caudales, o de alguna manera infiriendo cuáles serían los máximos caudales que pudieran llegar a demandar nuestros puentes, nuestras obras viales. Bien. Fíjense acá, vamos a ver un videito cortito de una obra vial. Es una imagen de un dron y ¿qué pasa? No había alcantarilla, había una pequeña alcantarilla en ese lugar. Y fíjense que como un río seco, una zona en secano como la nuestra, los escurrimientos que se pueden dar, esos escurrimientos superficiales, que a veces parecen inocentes, uno dice, no, pero acá no pasa nada, y sí, y pasa. Por eso tenemos los grupos de proyectos, ¿no? Y esto también es muy importante para ustedes. Por eso los grupos que hacemos para el integrador tienen que trabajar todo para hacer ese ejercicio de trabajar en grupo. Ese grupo debe estar conformado por especialistas, ¿no? No solamente el diseñador de la carretera propiamente dicha, sino que también tienen que haber especialistas en área hidráulica, especialistas en suelo, geólogos. Es decir, que debe ser un equipo multidisciplinario, ¿no? Y por supuesto, tienen que participar fehacientemente. Fíjense cómo sale corriendo ahí de la camioneta, porque en cualquier momento se queda aislado. Fíjense cómo trabajan las cunetas laterales acá. Ese desagüe esto suele pasar con mucha frecuencia. Cambiamos un escurrimiento, al hacer la carretera queda queda bloqueado porque acá hay un montículo de suelo del movimiento. Entonces el escurrimiento natural que debía, perdón, que yo lo corté. Perdón, toqué de más, a ver si lo podemos adelantar. No. El movimiento del suelo, a veces con el movimiento del suelo la embarramos porque terminamos haciendo que el camino nuestro se transforme en un canal, o las cunetas laterales se transformen en un canal, y cuando llueve, ese canal se transforma en un río, en un escurrimiento de agua paralelo a la carretera, ¿no? Y lo terminamos nosotros desviando por la propia conformación del perfil transversal, y hacemos que el agua se desvíe por esas cunetas laterales. Cuando vienen estos escurrimientos extraordinarios se transforman en verdaderos ríos que terminan deteriorando, formándose unas cárcavas impresionantes, justamente cuando no se ha estudiado bien la parte hidrológica y los escurrimientos naturales. Y por supuesto, ahí se ve la ausencia. Acá pueden haber pasado dos cosas, que sea un camino de muy bajo costo, y dijeron, bueno, no vamos a hacer alcantarillas, o ha habido una falla en el diseño, ¿no? No sé si alguno quiere hacer algún comentario mientras vemos la imagen. Profe. Fíjense, perdón, ahí se ve clarito cómo hemos desviado el cauce, que antes pasaba derecho, cruzaba, y ahora se viene por las cunetas laterales. Y este escurrimiento va a empezar a horadar, va a empezar a erosionar, y Dios sabe lo que puede llegar a pasar ahí. Se va a llevar parte del camino, parte de la banquina.
Eso, profe, se da porque está interrumpiendo casi de forma como secante una Claro, cuenca hidrológica. Si yo viera las curvas de nivel, es como que estoy cortando la misma curva de nivel en 2 puntos. claro, ahí no ha habido, digamos, una buena determinación de los cauces naturales, por supuesto ahí haber sobrelevado la calzada y haber hecho una alcantarilla. ¿Sí? Fíjense que acá también se ve ya ahí un escurrimiento. En esa zona se Ujú. ve que también hay un escurrimiento y no se ve una obra de arte. Entonces, estos eventos concentrados que se dan con mayor magnitud en intensidad, hace que todos esos defectos queden de manifiesto. Y pase, Y quizás hubiera bastado con un análisis topográfico como para poder determinarlo, nada más. ya, exactamente. Sí. Hoy día este software de diseño del Civil 3D, que ahí Agustín que me corrija, que él es un especialista en ese software, permite modelar el terreno con la topografía que tengamos y también permite generar una gota de lluvia que uno la ve cómo recorre perfectamente toda la carretera y cómo se va concentrando. Y permite de alguna manera con cierta precisión ver dónde se van a producir las concentraciones de agua, las concentraciones de caudales para hacer las obras necesarias. Y aparte de eso, de todo el software que nos diga, todos los datos que nos da el software están bienvenidos, pero después hay una tarea del ingeniero que a veces se ve subevaluada y que no se le da importancia, que es caminar la obra más allá de los datos que tengamos de campo y de los software, caminarla, hablar con los lugareños, con la gente, porque a veces los datos los tienen los lugareños y te dicen, sí, hace 30 años por acá pasó 1 metro o 2 metros de altura. Y esos datos la verdad que son invalorables, porque a veces no hay datos estadísticos de caudales. Entonces, esos datos de reconocimiento y hablar con la gente del lugar, de la gente que conoce, no hay que despreciarlo, hay que darle realmente la importancia que tiene. Fíjense que acá parece que ha habido una huella, entonces en esa huella, en algún momento el cauce se fue por esa huella y ya una vez que agarra por ahí, empieza a erosionar y se empieza a hacer una especie de canal. Bueno, esto pasa cuando sucede esto, cuando no se estudia bien, cuando no se tiene una buena topografía, no se le aplica una tormenta de diseño adecuada y pasa esto. Bueno, creo que con eso es suficiente para verlo. Bueno, acá vemos otros daños, ¿sí? de la subestimación de los caudales, cómo se ha llevado prácticamente la alcantarilla, acá también, se llevó la alcantarilla, después el pavimento se cayó, acá también ven otros ejemplos muy claros, ¿sí? No se crean que en la ruta 40 nomás es lo que ha pasado, pasa en todos lados. No debería pasar, pero pasa. Bien, otro de los factores que tenemos que analizar también es la altura sobre el nivel del mar que vamos a hacer la carretera, ¿no? ¿Y eso qué tiene que ver, la altura sobre el nivel del mar? Y bueno, porque si estamos construyendo la carretera a 4 o 5 mil metros, bueno, ahí empiezan a tallar otras cuestiones, sobre todo relacionadas con el comportamiento de los motores, la combustión interna. Ustedes saben que los motores diésel necesitan una cierta cantidad de oxígeno para justamente realizar la combustión interna y obtener la potencia, el movimiento que se traduce en un movimiento que es el que lleva adelante al camión, ¿no? Al vehículo pesado. Cuando sobrepasamos ya los 1000, 2000 metros sobre el nivel del mar, ya el aire comienza, el oxígeno, mejor dicho, comienza a perder proporción en la masa, en el volumen de gases, y eso hace que se pierda potencia, los vehículos no tengan la cantidad de oxígeno necesaria para hacer la combustión, y se pierde potencia, se pierde velocidad, el motor se recalienta y eso alimenta un círculo vicioso de mayor temperatura, mayor pérdida de potencia, porque parte de esa potencia se transforma en calor, esa disminución de la velocidad se transforma en colas de los vehículos que vienen por detrás,
Así que hay que tener en cuenta la altura sobre el nivel del mar en el caso de que estemos por encima de los 2 o 3 mil metros de altura. Después le vamos a dar cómo varía el contenido de oxígeno en función de la altura. Otro aspecto también muy importante a tener en cuenta en el momento de elección del trazado es el uso del suelo. ¿Qué uso tiene actualmente el suelo? ¿Sí? Porque no se nos va a ocurrir partir una bodega o una finca por la mitad, ¿sí? Porque el costo de las expropiaciones, si estamos hablando de un camino rural, ¿no? Porque el costo de las expropiaciones va a ser altísimo, va a ser más alto que la propia construcción de la carretera. Entonces tenemos que conocer el uso del suelo asociado al costo y a la real posibilidad de hacer expropiaciones, ¿sí? En general, tendremos que, si son tierras costosas de alto valor económico por la productividad, por ejemplo, qué sé yo, pensando en un viñedo de un varietal, no podremos afectarlo porque la expropiación va a ser carísima y porque vamos a estar afectando además la economía del lugar. Entonces tendremos que hacer los desvíos correspondientes, el trazado, para tratar de afectar lo menos posible a esas propiedades, ¿no? Y por supuesto el impacto ambiental. Una consulta. Sí, perdón, no se escuchó. Hola. Con la parte de expropiaciones. Sí. Hola, ¿me escucha? Sí, sí, lo escucho. Genial. Con la parte de expropiaciones, por ejemplo, cuando se quiere trazar alguna vía donde hay alguna casa, alguna finca, si la persona dueña de ese terreno no cede a vender lo que sería su terreno para plantear esa vía, ¿en qué caso se haría ahí? ¿Se plantearía correrla de sitio o se obliga a la persona a que se retire del lugar? Entiendo cómo es el tema. Si no hay otra alternativa, si hemos agotado la alternativa de proyecto para no afectarla, y no podemos porque no hay otra alternativa, porque por 1000 razones que pueden aparecer de seguridad, etcétera, etcétera, se puede hacer una expropiación de común acuerdo, es decir, que ponerse de acuerdo en el costo y pagarle el daño que le estaríamos produciendo. Y si la persona no acepta el valor que estamos proponiendo, se lo puede declarar de utilidad pública y eso se hace un juicio donde el juez, mejor dicho, el juez determina el valor que hay que pagar por esa afectación, ¿sí? Pero lo podemos declarar de utilidad pública, hay que justificarlo muy bien para que el juez diga, le dé vista y lo acepte. No tiene que haber otra alternativa. Y en ese caso sí se puede expropiar. Ingeniero. ¿Sí? Ingeniero, nadie se puede oponer a una expropiación y primero que hay que hacer en la autoridad es que tiene que declarar de utilidad pública para hacer esa expropiación. Exacto. Obviamente que usted lo dijo muy bien, antes de llevar a mucho perjuicio de la gente y de la economía y todo lo demás, tratamos de hacer las cosas lo más sencillo posible, pero llegado el momento se expropia y nadie se puede oponer a esa expropiación. El tema de del pago por la expropiación, ese es otro punto de discusión, pero nadie puede oponerse a la expropiación. Claro, exacto, o sea, se tienen que analizar todas las alternativas posibles y en su defecto, si ya no hay otra alternativa, se procede a eso. Lo preguntaba más que nada porque lo veo bastante en barrios nuevos, donde están creando barrios nuevos, que hay ciertos asentamientos, ciertas casas, o ciertas fincas, o cuando se quiere analizar, por ejemplo, en el lugar del mercado de Maipú, que también se hizo una expropiación del terreno que antes había una finca ahí, me interesaba saber si la persona estaba en derecho de negarse o si literalmente no tiene otra opción. Nadie puede oponerse a la expropiación. Claro. Nadie puede oponerse a la expropiación. A ver, digamos, seguramente el propietario, si se ve afectado, él se va a oponer por su voluntad. Pero sí, para eso existe esa herramienta de declararlo de utilidad pública y el juez va a fijar
el costo de la indemnización y se le va a expropiar, es lo que dice el ingeniero, es decir, por más que se oponga, se le expropia igual, ¿sí? Pero tenemos que justificar nosotros muy bien, porque tiene que estar muy bien justificado, si no, puede ser que nos hagan desviar el juez y nos diga, bueno, busque otra alternativa. Claro, claro, perfecto. Bueno, muchas gracias. Bueno, miren, 2 minutos antes de terminar la clase, me voy a pasar unos minutitos, pero quiero darles, total, esto si quieren estas filminas las volvemos a repetir en la clase que viene, para que ya vayan trabajando en el integrador. Yo ahora les voy a pasar la clave, en un ratito les voy a pasar la clave para que ustedes puedan ingresar al campus y ahí van a ver un procedimiento para, con el Google Earth, ¿sí? Que seguramente todos lo manejan, y otro software que se llama Global Mapper, que lo pueden bajar también de internet. Es un software caro, pero te da 30 días para que uno lo use por primera vez, así que pueden bajar esa versión. Y con esos dos software tienen que, ahí lo van a tener detallado como el procedimiento, yo se lo describo rápidamente. Tienen que seleccionar en el Google Earth una zona pedemontana, de no mucha, digamos, topografía complicada, pedemontana, digamos, no se metan en la cordillera ni en la precordillera. Seleccionan un cuadrado, un rectángulo que contenga unos 4 kilómetros de longitud. Una vez que han seleccionado esa imagen, la van a exportar al Global Mapper, y ese Global Mapper les va a transformar esa imagen en un DWG, en un dibujo de AutoCAD, con las curvas de nivel que ustedes le exijan, de 5 metros, de 10 metros. Yo creo que lo pueden hacer bien con curvas de nivel cada 5 metros, por lo menos, para este nivel de esta primer materia donde es introductorio, ¿no? Entonces les pido que en el aula virtual bajen esa guía que tienen para que ya vayamos avanzando y en la próxima clase ya tengan dos cosas: el grupo, que entre 5 y 6 personas, no menos de 5, no más de 6, tengan el grupo, y ya también nos traigan una imagen con las curvas de nivel de la zona donde van a hacer un camino que nosotros después le indicaremos de dónde hasta dónde. Pero sí necesitamos esa imagen con las curvas de nivel para indicarles de dónde hasta dónde tienen que hacer el camino. No sé si se entendió la premisa. Sí, ¿esa imagen se la enviamos o la tenemos solamente y ya mostramos? Claro, ustedes ya la tienen para la próxima clase. Ya vamos a ver en algún momento el ingeniero Rosales y yo vamos a ir mirando la superficie y le vamos a ir indicando de dónde hasta dónde hacen el trazado y por dónde tienen que pasar. Seguramente le vamos a indicar algunos puntos de paso obligados, y con esa localización también tienen que ir buscando todos los datos que tengan de geología, de clima, de los escurrimientos. Hay que buscar información de la zona que ustedes elijan. Por supuesto, no elijan una zona donde ya hay una carretera o donde haya algo que no se puede hacer. ¿Sí? Busquen una zona donde no exista ningún tipo de carretera. O si quieren unir dos carreteras, una calle con otra calle, pero tiene que ser una zona pedemontana. Pedemontana, no nos metamos para adentro de la precordillera porque no sería el objetivo. Después tienen otra materia, que es camino de montaña, donde ya van a ver ahí caminos específicos en zona de montaña. Bien, entonces, ya para terminar, la clase que viene retomamos con esta filmina y ya nos vamos con esa premisa para que conformen el grupo. Una vez que ya lo tengan conformado el grupo, nos lo mandan. También le vamos a mandar el dato del correo electrónico al cual hay que mandar todo el material. Y esa es una obligación nuestra, lo del aula virtual y el correo electrónico. Y ustedes, buscar una superficie con estos dos software, con el Google Earth y el Global Mapper,
para la próxima clase, para que ya les vayamos indicando los puntos de paso y desde dónde hasta dónde van a hacer el trazado. ¿Está bien? ¿Comprendido? Profe, y Sí, mañana profe. vamos a empezar con el trabajo. Mañana van a estar con el ingeniero Rodríguez, ¿sí? Que está acá presente. Él va a empezar, como les decía, con las primeras unidades teóricas y también les va a ir dando los prácticos de esas 3 primeras unidades. Ah, bien. Mañana a partir de las 19 horas estaremos juntos. Bueno. Yo les voy a pasar luego por WhatsApp la dirección del Zoom para conectarse mañana, ¿sí? Perfecto, ingeniero. Pregunta, ¿el grupo tiene que estar confirmado para mañana o para la clase del próximo jueves? No, para el próximo jueves, que para el próximo jueves ya tienen que traer la superficie, ¿sí? Sí, está claro, no sabía si estaba considerando próxima clase mañana o el jueves. No, porque mañana van a ver las primeras unidades con el ingeniero y no lo vamos a distraer de esa tarea. Digamos que en principio van a ser los jueves, los días donde vamos a ir viendo el tema del integrador, salvo que haya alguna cuestión particular. Bien, bueno, ya es la hora, así que los despido. No se olviden que mañana siguen a las 19 con el ingeniero Rodríguez. Traten de conectarse unos 5 o 10 minutos antes, porque hoy día tuvimos como 15 o 20 minutos para que se conectaran todos. Y bueno, ingeniero Rodríguez, si quiere dar algún mensaje, si no, los despedimos. Simplemente que nos vemos mañana, si Dios quiere, a las 19. Traten de conectarse un poquito antes. Y bueno, paciencia, los primeros días hay que acomodarse un poco, avanzaremos. Bien, mañana le publicás en el grupo de WhatsApp las coordenadas de la reunión tuya. Correcto. En el grupo de WhatsApp le voy a dar la coordenada de Zoom. Así que así se pueden conectar. ¿Estamos? Bien. Bueno, muchas gracias Agustín, muchas gracias ingeniero Rodríguez y ya nos estaremos viendo en las próximas clases. Adiós, ingeniero. Adiós. Adiós, le vaya bien. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Adiós, jóvenes. Gracias. Hasta luego. Chao. Hasta luego. Bye, bye.